capítulo 8, donde hemos estado leyendo la semana pasada, Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15, nos habla de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Y nos dice que juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con él la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Y hablando estas cosas, le decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Señor, por esta palabra tuya que es viva, que es eficaz, Señor, y que es cortante, que penetra en nuestra alma, en nuestro espíritu, y queremos que también penetre en nuestra mente. Señor, que se quede instaurada allí y que cause un efecto poderoso en cada uno de los que escuchamos tu dulce voz. Háblanos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Durante estos días hemos estado hablando de cómo escuchar la voz de Dios. Que Dios nos habla y que Dios nos quiere hablar todo el tiempo. Sin embargo, sabemos que nos cuesta distinguir la voz de Dios. Y no solo nos cuesta distinguir la voz de Dios, sino que también hablábamos de que nos cuesta obedecer la voz del Señor. En esta mañana, continuando con la enseñanza de la semana pasada, Dios quiere hablarme y los beneficios que trae para nosotros el hablar con Dios. Hoy vamos a hablar de cómo me preparo para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo me preparo para escuchar la voz de Dios? Ustedes en sus boletines, pueden ir anotando, pueden ir escribiendo, para que durante la semana ustedes puedan en casa escudriñar la Escritura. Aprovechamos este tiempo para saludar a nuestros hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y deseamos que esta palabra también corra en sus corazones. ¿Cómo me preparo para escuchar la voz de Dios? Hablábamos también que existen 4 tipos de semillas. Y, bueno, una sola semilla que tiene distintos tipos de tierra, que cae en distintos tipos de lugares. Una que cae junto al camino, otra que cae entre las piedras, otra entre los espinos, y otra que cae en buena tierra. Y nosotros decíamos que nosotros somos ¿qué? ¿Cuál tierra es usted? La buena tierra. Nosotros somos la buena tierra. Pero ¿cómo nos preparamos para escuchar la voz de Dios? En primer lugar, para escuchar la voz de Dios debo cultivar una mente abierta. Debo cultivar una mente abierta, y esto quiere decir que yo debo ser receptivo y estar dispuesto y anhelante para escuchar la voz de Dios. Existen barreras que nos impiden que nosotros escuchemos la voz de Dios y que tengamos una mente cerrada a la palabra de Dios. Al que Dios nos hable. Y una de las barreras, o la primera barrera de la que también voy a mencionar, es la resistencia. La resistencia es una barrera para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Hay gente que simplemente se resiste a que Dios les hable. Así que si tú te resistes a que Dios te hable, simplemente no vas a poder escuchar la voz de Dios. El hombre, el ser humano, hoy está tan abierto, sobre todo la juventud, está tan abierto a infinidades de ideologías y de creencias que han distorsionado el pensamiento y el plan de Dios para con el hombre. Y se abren su mente
a escuchar la distorsión del mundo, pero tienen la mente cerrada para escuchar la verdad de Dios. Tienen la mente cerrada para escuchar la voz de Dios. A mí me preocupa mucho la generación que se está levantando. Nuestros hijos o los nietos que vienen. Porque fíjense que ahora estamos viniendo a la iglesia los adultos. Los niños no sé de qué se están alimentando en casa. La televisión y el internet les está haciendo que su mente se abra a otras cosas y que se cierre a la palabra del Señor. Y eso es peligroso. Porque allá ellos están escuchando una voz que no es la de Dios. Y muy pronto vamos a ver cómo es posible que ellos puedan tener la mente cerrada a la voz de Dios, pero abierta a las creencias y a las ideologías que se están levantando. Así que muchas personas tienen la mente cerrada a la posibilidad de que Dios les pueda hablar. Y este es el primer tipo de tierra del que habla el libro de Lucas capítulo 8. Dice el verso 5: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. ¿Y qué dice? Fue hollada, hollada es pisada, y las aves vinieron y se la comieron. Entre las siembras, ¿cuántos han ido sembradíos a los cultivos? Entre los cultivos hay sendas, ¿verdad? Para que las personas puedan caminar. Y esas sendas tienen dos características. Uno, son estrechas. Y dos, la tierra no ha sido labrada para cultivarse, por tal razón es seca. Además de estrecha, es seca. Asimismo, es la mente de aquellos que escuchan la voz de Dios. El Señor lanza la palabra, pero no tienen una mente abierta, porque no ha sido labrada para que la voz de Dios llegue y germine. Entonces, dice que las semillas que caían en esa tierra eran pisoteadas por el paso de la gente, y no había manera de que ellas puedan germinar, porque el suelo duro no puede, el suelo duro no labrado no permitirá que germine. El suelo duro no labrado no permite que se germine. Así que van a quedar en la superficie hasta que vengan los pájaros y se las coman. El libro de Lucas capítulo 8 verso 12 nos dice: y los del junto al camino son los que oyen. Fíjense, ellos oyen. Todos oyen. La cuestión es lo que se hace con el oír. Dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces fíjense, hay semillas que caen junto al camino, ese terreno seco y estrecho. ¿Usted conoce personas con la mente seca y estrecha a la palabra de Dios? Creo que todos los hemos conocido en algún momento. Yo también conozco gente que tiene la mente cerrada y un corazón duro para la palabra del Señor. Por supuesto que allí no va a germinar nada de lo que uno tire. Mire, hay gente, yo tengo amigos personalmente que me he desgastado diciéndoles Cristo te ama. Cuando están enfermos, me buscan para que ore. Cuando están apurados, me buscan para que ore. Y me he cansado de hablarles. Y nada, allí no sale nada. No brota nada.
porque son tierra seca, de mente cerrada a la palabra del Señor. Entonces, la tierra dura representa las mentes cerradas. Y voy a hablar también de 3 bloqueos mentales que hacen que la gente tenga la mente cerrada a la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a encontrar el orgullo. En el primer puntico que aparece en su hoja, vamos a hablar de la primera barrera, y es el orgullo. El orgullo hace que el hombre cierre su oído a la voz de Dios. Hay gente que dice, yo puedo manejar esto solo, yo no necesito a Dios en mi vida. Así como yo he podido manejar muchas otras cosas, creo que también podré con esta. Y las cosas se le salen de las manos, pero por su orgullo no permiten que la palabra del Señor germine en sus corazones. Ellos dicen, no necesito a Dios. No necesito orar. Tengo que cerrar cualquier posibilidad. Naamán, Dios le estaba hablando a través de la joven siria. Dios le decía a través de Eliseo también que se tenía que sumergir 7 veces en el río Jordán para ser limpio. Pero como Naamán tenía una mente cerrada a la voz de Dios, por su orgullo, casi que pierde la bendición de ser sanado. Cuando Naamán deja el orgullo a un lado y escucha la voz de Dios a través del profeta, ocurre el milagro y la sanidad en su vida. Hay que aceptar que muchos somos orgullosos. La segunda barrera es el miedo. Muchas veces la gente se cierra por miedo a lo que Dios les pueda decir, a lo que Él les pueda decir. Están huyendo de Dios por miedo a lo que Dios les pueda pedir. ¿Qué tal si Dios me pide algo que yo no quiero darle o que yo no puedo darle porque no quiero? ¿Qué tal si Dios me pide hacer algo que no me gusta? Tengo miedo de que Dios me hable y me vea. En Génesis capítulo 3, verso 10 vamos a encontrar que una de las cosas por las cuales el hombre se escondió en el jardín del Edén fue porque tuvo miedo. Y para él escuchar la voz de Dios en ese momento fue terrible. La tercera barrera es la amargura. Hay personas que cierran su mente y su corazón a Dios por resentimiento, porque en algún momento de la vida han sido lastimados, ya sea que los hayan lastimado intencionalmente, adrede o sin ninguna intención. Pero hay algo que no podemos esconder, y es que todos aquí presentes hemos sido lastimados, ¿cierto? Hay gente que lo hace de maldad y hay gente que simplemente no se dio cuenta y nos hicieron daño. Pero muchas veces, como nos lastiman, venimos y guardamos eso en nuestro corazón y le damos vuelta en nuestra mente una y otra vez, una y otra vez. Y cuando uno deja que eso haga mella en el corazón de nosotros y en nuestra mente, cerramos nuestro corazón a Dios porque le echamos la culpa a Él. Si tú hubieses sido Dios, si tú hubieses hecho lo que hiciste, lo que puedes hacer, yo no estuviera así. Yo no estuviera pasando por esto. Recordemos a las hermanas de Lázaro cuando Jesús llegó tarde.
¿Qué fue lo que le dijeron? Si tú hubieses estado aquí, en mi experiencia de vida en la adolescencia uno lo ven feliz, en el colegio, pero nadie sabe las luchas que uno tiene. Y una de las cosas que a mí me hizo amargarme mucho en la adolescencia y la juventud fue precisamente el echarle la culpa a Dios por lo que me pasó. Yo le decía al Señor, si tú eras Dios, ¿por qué no me defendiste en ese momento? ¿Y qué hizo? Yo pude haber disfrutado muchas cosas en esa etapa de mi vida, pero me cerré a escuchar su voz porque yo estaba amargada. Y como cada vez que nosotros nos pasa algo le echamos le transferimos la culpa a Dios, pero cada vez que culpas a Dios tu corazón se endurece, de tal modo que el amor de Dios no puede llegar a nosotros. Cada vez que culpas a Dios, creo que eso está en su hojita, su corazón se endurece de tal modo que el amor de Dios no puede llegar a nosotros. Todos hemos sido rechazados, hemos sido humillados, hemos sido ultrajados. Antes no se le decía bullying, pero igual también no los hacía. ¿Verdad? Todos hemos pasado por esos procesos. Y aquí desde el altar yo te puedo decir dos cosas con respecto a lo de la amargura y lo que hemos cargado en nuestro corazón y en nuestra mente por mucho tiempo. Número uno, lo siento mucho. Y el Señor también lo siente. El Señor siente nuestro dolor. Y el Señor sufre con nosotros. Pero nosotros no podemos vivir aferrados a las tristezas pasadas. Porque nos impiden escuchar a la voz de Dios en el presente. Y número dos, nunca permitas que el pecado de alguien más te separe de Dios. Nunca permitas que el pecado de otros, que lo que te hicieron a ti, te aleje de Dios. No podemos permitir que las personas de nuestro pasado nos lastimen en el presente. De ninguna manera. Es una tragedia tener la mente cerrada y un corazón endurecido por causa de otros. Este mundo es un mundo libre. Y usted escoge cómo vivir su vida. Pero la mejor manera de vivir nuestra vida es escuchando la voz de Dios. Porque recuerde lo que aprendíamos el domingo pasado, si no estoy mal, era el punto 2, el punto 2 nos libra de cometer errores si escuchamos la voz de Dios. No perdamos nuestro tiempo guardando resentimientos, haciendo que nuestro corazón se endurezca y que la palabra de Dios cuando quiera caer no pueda germinar porque lo tenemos tan endurecido el corazón que entonces van a venir los pájaros y se van a llevar lo que ha caído. Hay gente que está escuchando la palabra y de pronto dice, pero es que ella lo dice porque no ha pasado por lo que yo estoy pasando. Esos son los pájaros que están llegando a su mente para comerse la palabra que ha caído. No dejemos que estos pájaros se coman la palabra de Dios,
Usted escucha aquí la palabra del Señor el día de hoy y dice el verso 12, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hay gente que recibe tremenda palabra de bendición en la casa de Dios, pero cuando salen de aquí pelean con alguien. En casa tienen un problema, pelean y Dios los bendijo. Dejan que Satanás les robe la bendición. Y nos pasa a muchos. Así que el libro de Santiago, capítulo 1, verso 21. Santiago 1, 21. Voy a leerles en la versión NTV. Y dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No está mal que nos acerquemos al Señor y le digamos, Señor, yo no puedo resolverlo. O tengo miedo, tengo enojo. Hablarle sinceramente a nuestro Padre no está mal. Mal está que nos quedemos con eso allí e impidamos que la semilla de la palabra del Señor crezca en nuestros corazones. En segundo lugar, debemos dedicar tiempo para escuchar la voz de Dios. Debemos dedicar tiempo para escuchar la voz de Dios. Vivimos una vida acelerada y tenemos que bajar la velocidad. El estrés está matando al hombre. Y muchas veces tenemos tiempo para todo, menos para escuchar la voz de Dios. La palabra nos dice que hay tiempo para todo. Tiempo, ¿verdad? Para amar. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para recoger lo sembrado. Y así como hay tiempo para hablar con Dios, también debemos sacar tiempo para escucharle. Hay un momento en el cual debemos estar callados en la presencia de Dios y permitir que Él hable a nuestras vidas. Así que el tiempo con Dios debe ser prioridad en nuestra agenda. En todo lo que hacemos durante el día debe haber un tiempo prioritario para hablarle y para escuchar su voz. Porque la segunda barrera que podemos encontrar al no escuchar la voz de Dios es la prisa. La segunda barrera es la prisa. Porque cuando vivimos apresurados, dejamos a Dios de lado. Uno tiene tiempo para todo, para ver televisión, para salir al súper, pero si nos da tiempo hacemos el devocional. Pero si nos da tiempo hacemos tal cosa. Estábamos haciendo el devocional familiar y había una visita en casa. Y él estaba allí con nosotros. Era el 1 de enero. Y estábamos haciendo el devocional en la agenda y vimos que todos teníamos agenda y nos daba pena de que nosotros haciendo el devocional y esa persona no tenía para anotar. Y yo le dije, si me prometes que lo vas a hacer, yo te regalo, porque tenía otro allí, te regalo uno. Y me dijo, no, hombre, yo no tengo tiempo para eso.
Fíjense que uno tiene tiempo para todo, pero no queremos agendar tiempo para con Dios, pero sí queremos que Dios salga a socorro nuestro cuando lo necesitemos, ¿verdad? Que la prisa sea a favor de nosotros. Eso sí lo queremos. Así que cuando vivimos deprisa, hacemos a Dios de lado y le damos el tiempo que no merece. Cuando vamos a tener nuestro devocional, rapidito: Señor, aquí estamos reunidos, háblanos, tenemos 5 minutos para que nos hables, porque tengo que ir a hacer otra cosa, porque me estoy durmiendo. Señor, mejor, ¿sabes una cosa? No me da tiempo, háblame en sueños. Muchas veces no queremos escuchar la voz de Dios porque estamos deprisa. Así que Dios desea, queridos hermanos, queridos amigos, y los que nos están escuchando, ser el centro de nuestra vida. Él no quiere las obras de nuestra vida. Él quiere ocupar siempre el primer lugar porque Él se merece el primer lugar. Él se merece el primer lugar. Así que este es el segundo tipo de tierra. Recuerden que son cuatro tipos de tierra. Y este es el segundo tipo de tierra. Lucas 8:6 nos dice en la versión viviente: otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y se murió por falta de humedad. En la versión Reina Valera del 60 dice: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. Fíjense, en todos los terrenos nace la semilla. O sea, en todos nace. La cuestión es que en todos no produce fruto, porque al final o se la comen los pajaritos, o la pisamos, o se seca. Y este es el segundo tipo de semilla, que se seca. Se secó rápido porque le hizo falta ¿qué? Agua. ¿Alguna vez usted ha plantado algo sobre una piedra? ¿Sobre terreno pedregoso? Muy difícil que nazca algo allí, ¿cierto? Pero es que si nosotros plantamos en terreno pedregoso, la semilla germina, pero no puede echar raíces profundas, así que se seca y se muere. En la versión de la Biblia latinoamericana, el verso 13 dice: y aquellos sobre las rocas son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo. En la versión nuestra dice: reciben la palabra con alegría. Pero estos no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo. Y en el tiempo de la tentación, sucumben. Verso 13, versión Reina Valera dice: y en el tiempo de la prueba se apartan. No son persistentes. La perseverancia en la vida cristiana es una palabra de poder. Uno no puede ir deprisa o esperar que las cosas pasen enseguida. Uno tiene que perseverar. Y solamente persevera aquel que ha echado raíces profundas. Y para echar raíces profundas, no puedo estar cimentado en terreno pedregoso. Esta gente creen por un tiempo.
Pero cuando las dificultades lo ponen a prueba, se dan por vencidos. Inmediatamente. Esta gente tiene mente superficial. Las raíces también son superficiales. Reaccionan emocionalmente por un momento, pero tienen tanta prisa que se olvidan de lo que hay que hacer. Y no hay un cambio verdadero, sino solamente emocional. Porque no penetra esa palabra los cimientos de la personalidad, sino solamente la emoción. Mire, a uno como predicador, a uno lo hace feliz que el pueblo se acerque y le diga a uno: qué palabra tan hermosa. Dios nos ministró con esa palabra. Eso a uno lo hace feliz. ¿Sabe por qué? Porque esto no es que uno lo prepara de la noche a la mañana. Desde el lunes me senté en el computador para continuar. Y uno va haciendo arreglos. A veces se lo mando al pastor a ver qué dice. Me dice: anota aquí, quita aquí, porque lo hacemos juntos. Y que alguien te diga: qué bonita palabra, o el Señor me ministró a través de esa palabra, es bello. Porque nos dicen: no perdieron su tiempo durante la semana en oración, haciendo la exégesis, haciendo la homilética, la interpretación y todo esto, excelente. Pero ¿sabe qué pasa? Que por más que le digan a uno: qué palabra de bonita, eso no es suficiente. Porque hay mucha gente que todos los domingos, cuando uno se baja del altar, le dicen: pastor, gracias por esa palabra. Pero usted ve a la semana a la persona y esa palabra no germinó, se murió, se marchitó. O sea, tocó el corazón, tocó las emociones, pero no transformó la vida. Y esta palabra debe transformarnos, porque si no nos transforma, simplemente fue como esta semilla que cayó entre los pedregales, entre las piedras. Cuando viene la prueba, simplemente se marchita, se muere. No aguanta el sol, no aguanta el calor, no lo aguanta. Y cada vez que nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de Dios, tenemos que hacer que algo de esa palabra transforme nuestra vida, transforme nuestra mente y haga raíces, eche raíces profundas, para que cuando llegue la prueba, para que cuando llegue la tentación, para que cuando llegue el momento difícil, podamos seguir allí como la buena tierra, dando fruto. Hay estudios que dicen que en 72 horas el ser humano olvida el 95% de lo que ha escuchado. Triste, ¿verdad? En 72 horas el ser humano olvida el 75% de lo que ha escuchado. Eso quiere decir que para el miércoles ya ustedes se olvidaron de la prédica. Por eso le estamos entregando los boletines, para que en casa ustedes la lean, para que en casa ustedes la escudriñen y reflexionen en esa palabra, para que esa palabra no caiga
en piedra, porque ustedes son buena tierra. Porque nosotros somos buena tierra. Y esa tierra tiene que germinar en nosotros. Así que imagínense lo deprimente que es para un pastor trabajar toda la semana y que en 75 horas se les olvide todo lo que se dice. Lo que queremos, hermanos, es que la palabra del Señor transforme nuestros corazones, transforme nuestras vidas. Que no sea solamente emoción. Eso es lo que se quiere y eso es lo que Dios quiere a través de su palabra. Trabajamos toda una semana para traer estas perlas de sabiduría. Pedimos al Espíritu Santo que nos revele su palabra con sustento bíblico, porque si puede que se nos ocurra una palabra súper bonita, hermosa, como la que le gusta escuchar, pero si no tiene sustento bíblico, no viene de Dios. ¿Cuántos aquí han hecho bosquejos bíblicos? ¿Cuántos aquí han hecho poquitos? Es fácil, ¿verdad? En 15 minutos los hacemos, ¿cierto? Los estudiantes de instituto, ¿cuánto tiempo se demoran haciendo la tesis? Que son, creo, 20 bosquejos. Meses y meses. Porque no es tan fácil. Y Dios nos ha dado su palabra para que esta palabra transforme nuestros corazones, transforme nuestras vidas. Y de nosotros depende que lo haga. De nosotros depende que lo haga. Y les pregunto, ¿cómo yo puedo echar raíces profundas y desarrollar esas raíces espirituales profundas para permitir y prepararme para que Dios me hable? Número 1, debo agendar un tiempo diario con Dios, ya sea en la mañana, apenas se levanta, o en la noche. Pero que ese día, ese tiempo diario con Dios no puede pasar. El salmista decía: oh Señor, de mañana me presentaré delante de ti, ¿verdad? Todas las mañanas. Hay que hacer tiempo para estar con Dios. Si no lo hace, empiece haciéndolo. En la agenda devocional, los que la llevan, hay unos pasos de cómo hacer el devocional, por si no lo sabe hacer. Es bueno que usted saque el mismo tiempo todos los días, la misma hora. Si lo va a hacer a las 9 de la noche, hágalo todas las noches a las 9 de la noche. Y así se crean los hábitos. Los hábitos, para que se crean, deben de cumplir más de 21 días. Si usted lo hizo hoy, pero mañana no lo hace, se perdió el ciclo. Hábitos, para crear los hábitos, se deben hacer por 21 días en el mismo tiempo. Así que si a usted le conviene levantarse temprano a las 5 de la mañana y hacer su devocional, hágalo. Que no haya interrupción. Creo que en la mañana o en la noche es más fácil. Pero agende su tiempo con Dios para leer su palabra, para escuchar, para orar con Él y que Dios le hable y que esa palabra germine en su corazón. Y número 2, no deje de congregarse. Hebreos 10:25 nos dice: no deje de congregarse. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, Dios le habla. Dios le habla.
Mire, algo que nosotros analizamos, cada vez que se acaba un culto, la familia pastoral se reúne y nos damos cuenta qué hermanos vinieron y qué hermanos no vinieron. Y llevamos la estadística de que son más las personas jóvenes de la iglesia, o sea, no niños, no jóvenes, sino quiero decir, los que llevan menos tiempo en la casa de Dios son los que están viniendo. Los viejos de estar en el evangelio no los estamos viendo en la iglesia. Y nos estamos preocupando por ello. Le tienen más miedo a contagiarse en la casa de Dios que en cualquier otro lugar. Pero es que en este lugar Dios me habla. Y la palabra de Dios me dice que no debo dejar de congregarme. En los tiempos de confinamientos en casa, no nos podemos mover porque definitivamente hay que hacer caso a la ley. Pero aún así en casa, cuando usted está escuchando palabra de Dios a través de las redes, usted debe estar sentadito en casa, bañarse como si fuera para la iglesia. No estar fritando las tajadas, haciendo el arroz, haciendo el aseo, porque puede escuchar. No, eso es un tiempo sagrado. Báñese, acicálese, siéntese con su familia, escuchen, canten, oren, como si estuvieran en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque están en presencia de Dios. Él está en todo lugar. No porque usted no esté en la casa de Dios, no está en presencia de Dios. Así que si usted quiere escuchar la voz, se puede preparar agendando un tiempo con Él, teniendo la mente abierta, teniendo tiempo para escuchar y congregarse en la casa del Señor. Y sabe una cosa, cuando menos ganas usted tenga de ir a la casa de Dios es cuando usted más necesita alimentarse. Hay días que a uno no le dan ganas de salir de su casa para ningún lugar, pero que esas ganas le den para muchas cosas menos para dejar de venir a la casa de Dios. La canción que cantábamos cuando nos poníamos a dar la mano, es un gozo reunirse en la iglesia. Y la verdad es que es un gozo. Para mí es un gozo verles. Y si para mí es un gozo verles, ¿cuánto más para nuestro Padre Celestial es un gozo ver a sus hijos reunidos, adorándole, exaltándole, escuchándole? Porque lo que hacemos aquí, en cada reunión, es un ensayo de lo que vamos a hacer por la eternidad. Y si a usted le da pereza venir a la casa de Dios y adorarle, entonces usted no es un candidato para estar en la eternidad con el Señor. Y entonces, váyase para otro lugar. Este es el ensayo. Mi hijo me pregunta, mamá, ¿y todos los días en el cielo va a haber culto? Yo le digo, sí. Y no nos vamos ni a sentar ni a jugar. Pues no sé, pero lo que sí sé es que vamos a estar adorando al Señor. Pues no sé. Uno no sabe, ¿verdad? Pero este es el ensayo. Si a usted no le gusta venir a la casa del Señor, entonces en el cielo tampoco le va a gustar lo que le va a tocar hacer. Amemos a Dios. Busquémosle siempre. Escuchemos su voz porque Dios quiere hablarnos. Que el Señor les bendiga. Colóquense en pie, iglesia. Vamos a orar en esta mañana.